Hola, ¿qué tal amigos? Lo que vamos a hacer en este capítulo es mostrar el listado de todos los posts que tengamos almacenado en nuestra base de datos. Y para poder mostrar ese listado, lo primero que tendríamos que hacer es recuperar la información de nuestra base de datos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a venir a Visual Studio Code. Yo actualmente ya tengo abierto este proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un controlador. Ese controlador va a ser el que se va a encargar de recuperar toda la información de nuestra base de datos. Abrimos la terminal aplastando control más ñ y vamos a crear un controlador escribiendo php artisan make controller y este controlador se va a llamar post controller y le voy a dar enter. Muy bien, el controlador ya se creó. Ahora vamos a abrirlo. Este controlador se encuentra en app, http, controllers y acá está, post controller. Lo que vamos a hacer acá es crear un método. Este método se va a llamar index. Y acá tendríamos que rescatar todos los registros de post que existen en nuestra base de datos. Para lo cual, primero tendríamos que importar acá arriba al modelo post y acá definimos una variable llamada post y acá lo rescatamos. Llamamos al modelo post y vamos a hacer un filtro. Vamos a decir que nos devuelva todos los posts cuyo estatus sean 2. Como recordarán, el estatus 1 significaba borrador y el estatus 2 significaba publicado. Y para que se genere la colección, le paso el método get. Ahora, luego de recuperar el registro, vamos a pedir que nos retorne una vista. Para mantener un orden, vamos a indicarle que esta vista se va a encontrar dentro de una carpeta llamada post y la vista se va a llamar index. Entonces acá le pongo .index y le pasamos a esta vista esta colección que hemos recuperado acá. Entonces escribo acá el método compact y le paso a la colección post. Ahora vamos a crear esta vista que tenemos acá. Nos vamos a Resource, View, acá creamos una carpeta que se va a llamar Post y dentro de esa carpeta creamos una vista que se va a llamar index.blade.php. Le doy Enter y lo único que quiero que haga esta vista es extenderme la plantilla principal. Entonces escribo acá x app layout. Y acá cerramos la etiqueta. Excelente. Ahora vamos a abrir nuestro archivo de rutas, el cual se encuentra en route web. Vamos a eliminar esto de acá. Acá vamos a indicarle que queremos utilizar al controlador post controller. Luego vamos a asignarle el control de esta ruta a este controlador. Borro esto, abro un array, escribo acá post controller, le paso el método class y el método que queremos que administre esta ruta va a ser el método index. Y para tener un seguimiento vamos a darle un nombre a esta ruta. Esta ruta se va a llamar post.index. Miren lo siguiente, para poder identificarlos de una mejor manera, luego yo siempre hago coincidir el nombre de la ruta con la dirección donde se encuentra alojado nuestra vista. Acá le estoy dando post.index y acá le estoy dando post.index. Lo mismo hago coincidir el nombre del controlador con el método que se encarga de administrar esta ruta. Esta es una buena forma de organizarnos y de esa forma podemos encontrar rápidamente el documento que estamos buscando. Ya que, por ejemplo, si quisiera modificar el contenido de la ruta post.index, lo único que tendría que hacer es dirigirme a la carpeta resource y ingresar a la carpeta post y buscar la vista index. Muy bien, como actualmente le hemos dado el control de esa ruta al controlador index y el controlador index nos está retornando a la vista post index que es la de acá, si yo regreso acá y actualizo, lo único que se debería mostrar es la plantilla. Vamos a verificar, actualizamos y efectivamente acá se muestra la plantilla. Muy bien, ahora lo que deberíamos lograr es que todo el contenido que nosotros incluyamos en esta vista permanezca centrado. Y para que permanezca centrado, lo que nosotros podríamos hacer es dentro de estas etiquetas abrir un div
y a este div le agregamos la clase container. La clase container es una clase de Tailwind y nosotros ya no necesitamos instalar Tailwind, ya que cuando hicimos la instalación con Jetstream también se instaló Tailwind y Livewire. La clase container lo que va a hacer es hacer que el tamaño de este div vaya variando de acuerdo al tamaño de la pantalla del cual se esté viendo. Y acá tenemos los distintos tamaños. Por ejemplo, a partir de una pantalla de 640 píxeles tiene un max width de 640 píxeles. A partir de una pantalla de 768 píxeles tiene un max width de 768 píxeles y así sucesivamente. Para poder distinguir esta caja le vamos a dar también un background. Para darle un background con Tailwind se tiene que escribir bgred y la tonalidad que queramos darle. Y acá vamos a escribir cualquier cosa. Si quieres saber más sobre las clases de Tailwind, acá en la parte de arriba de la pantalla te va a aparecer una tarjetita para que te puedas dirigir a mi curso de Tailwind desde cero. Venimos acá, actualizamos y tenemos este resultado. Tenemos un div que tiene un determinado tamaño y el tamaño de esa caja va a ir variando de acuerdo al tamaño de la pantalla del cual se esté viendo. Pero este div no está centrado. Y esto es debido a que si analizamos acá, en ninguna parte lo están centrando. Solo está haciendo que el tamaño de la caja varíe. Entonces, si queremos centrarlo, debemos agregarle a las clases margin left auto y margin right auto. Actualizamos y ya está centrado. Pero vamos a tener un problema, que el tamaño de este div es distinto al tamaño del nav que tenemos arriba. Esto sucede por lo siguiente. Vamos a abrir esa vista donde tenemos el menú de navegación y vamos a observar que este menú no utiliza la clase container para mantener centrado su contenido, sino que ha establecido un tamaño máximo de la pantalla para la cual han puesto un max width 7XL, que lo que hace es darle el estilo max width 80 rem. Lo ha centrado con un margin X auto, que lo que hace es darle un margin left auto y un margin right auto. Y lo que va variando son los padding que le van aplicando. Por ejemplo, acá han aplicado un padding X2 y a partir de una pantalla small le aplican un padding X6 y a partir de una pantalla LG un padding X8. Entonces, si nosotros quisiéramos que este contenido que tenemos acá tenga la misma forma de centrar que este de acá, lo que deberíamos hacer es copiar todas esas clases y pegárselo acá en vez de esto. Pegamos, venimos acá, actualizamos y ahora podemos apreciar que está igual de centrado. Yo puedo minimizarlo y en todo momento esto está a la misma altura. Ahora, nosotros en todas nuestras páginas vamos a querer que nuestro contenido esté centrado, no solo en esta página. Y sería algo fastidioso tener que escribir todas estas clases para poder centrar nuestro contenido. Entonces lo que vamos a hacer es crear una clase personalizada que incluya todos estos estilos. Y de tal manera que cuando invoque a esa clase, esté invocando a todas estas clases que aparecen acá. Y esa clase que vamos a generar, que va a incluir todos los estilos de esta clase, le vamos a llamar container. Pero como ya hemos visto, Tailwind nos proporciona una clase llamada container. Entonces, para poder crear una clase con ese nombre y que no haya conflicto, lo que vamos a hacer es deshabilitar esa clase que viene por defecto con Tailwind. Para lograr eso, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la página de Tailwind CSS, irnos a su documentación y buscar acá container. Lo tenemos acá. Si nos vamos a la parte final, acá me indica cómo puedo deshabilitar la clase container. Me dice que tengo que escribir eso dentro del objeto modules.exports en el archivo de configuración de Tailwind que se llama tailwind.config.js. Ese archivo de configuración se encuentra en el directorio de mi proyecto y lo encontramos acá, tailwind.config.js. Me dice que dentro de este objeto debo colocar esto, core plugins container false. Con esto logro deshabilitar la clase container que viene por defecto con Tailwind. Ahora,
¿Cómo vamos a crear nosotros nuestra propia clase llamada container? Eso lo vamos a hacer con la ayuda de Laravel Mix. Vamos a centrarnos en la carpeta Resource y vamos a abrir esta carpeta llamada CSS. Acá vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo le podemos dar, por ejemplo, el nombre de common.css. Tú le puedes dar el nombre que quieras. Y acá vamos a crear la clase llamada container. Luego acá debemos ponerle la directiva apply y vamos a colocar todas estas clases que aparecen acá, menos esta de color, solo de acá para acá. Y le vamos a colocar acá. Muy importante, siempre que utilizamos la directiva apply, no podemos utilizar los prefijos sm y el g o ningún prefijo de Tailwind. Si no entiendes eso de los prefijos, te vuelvo a recomendar que vayas a mi curso de Tailwind desde cero. Siempre que queremos utilizar uno de estos prefijos, debemos colocarlo por fuera. Por ejemplo, estos prefijos hacen referencia a media queries. Entonces acá voy a crear mis media queries. Para crear un media query, acá debo poner un @media y dentro de los paréntesis indicarle a partir de qué tamaño de pantalla quiero que se apliquen estos estilos. Tailwind considera una pantalla small a partir de una pantalla de 640 píxeles. Entonces acá voy a escribir un mint width de 640 píxeles. Y acá escribo otra vez de la clase container y le digo que quiero que se aplique los estilos de esta clase. Lo pego acá y vamos a eliminar ya este prefijo que ya no lo vamos a utilizar. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para una pantalla LG. Tailwind considera una pantalla LG a partir de 1024 píxeles. Entonces escribo acá 1024 píxeles y acá pongo padding X 8. Entonces ya podría eliminar esto de acá. Excelente. Ahora deberíamos compilar estos cambios que acabamos de hacer. Pero cuando nosotros compilemos, Laravel Mix lo único que va a leer es el archivo app.css. Entonces, si nosotros quisiéramos que reconozca este archivo que acabamos de generar, lo que vamos a hacer es acá importarlo. Escribo @import y escribo acá el nombre del archivo que quiero importar. En este caso, el archivo que quiero importar se llama common.css. Y ahora compilamos los cambios. Para que Laravel Mix pueda compilar los cambios, lo que tenemos que hacer es abrir la terminal y ejecutar el siguiente comando: npm run dev. Lo que va a hacer Laravel Mix es leer el contenido del archivo app.css, va a leer todos los archivos que hemos importado acá, los va a compilar y el resultado de esa compilación lo va a almacenar en la carpeta public css app.css. Y es finalmente este archivo el que estamos utilizando para mostrar los estilos de Tailwind acá. Si quieres saber más sobre Laravel Mix, en el canal tengo un curso donde explico cómo funciona el Laravel Mix. Lo único que ha variado con respecto a ese curso y cómo estamos trabajando actualmente es que en la versión de Laravel 7, Laravel Mix por defecto trabajaba con Sass y ahora por defecto trabaja con PostCSS. De igual manera, nosotros podríamos alterar eso si quisiéramos. Podríamos hacer que vuelva a trabajar con Sass, pero como estamos trabajando con Tailwind, nos conviene trabajar con PostCSS. Pero el funcionamiento sigue siendo exactamente el mismo. Lo único que ha variado es el procesador. Vamos a ver. La compilación ya terminó. Ahora, yo podría venir acá a mi archivo index y a este div agregarle la clase container, que es la clase que agregamos hace un momento. Entonces escribo acá container. Ahora vamos a venir a nuestro navegador y vamos a actualizar. Vemos que actualmente la clase container sigue teniendo los estilos que vienen por defecto con Tailwind. Lo que ocurre es que actualmente está almacenado en caché nuestro archivo CSS anterior. Si queremos que se vean reflejados los cambios que hemos hecho, debemos limpiar caché. Si estás trabajando con Google Chrome, esto se logra aplastando las teclas Control F5. Aplasto las teclas Control F5 y ahora sí podemos apreciar que la clase container se está aplicando los estilos que nosotros le hemos dado.
Muy bien, ahora sí, acá lo que quiero hacer es mostrar el listado de posts. Entonces lo que voy a hacer es acá adentro crear una grid. Para crear una grid con Tailwind, lo que tenemos que hacer es crear un div y agregarle la clase grid. Luego debemos indicarle la cantidad de columnas que queremos que tenga este grid. En este caso yo quiero que tenga 3 columnas, entonces le voy a poner grid calls 3. Ahora, también necesito que entre columna y fila tengan una separación. Para eso vamos a agregarle una clase más llamada gap y la separación que quiero que tenga entre cada columna. Por ejemplo, que tenga 1.5 ren va muy bien. Entonces le ponemos gap 6. Luego, dentro de este div vamos a abrir un for each. Y en este for each vamos a pedir que itere la colección post, que fue la colección que le habíamos pasado a la vista. Entonces acá escribo post y que cada vez que encuentre un nuevo registro lo almacene temporalmente en una variable post. Perfecto. Aquí vamos a abrir un article y en este article necesitamos mostrar la imagen de cada post. Pero antes de mostrar esta imagen, lo primero que deberíamos hacer es recuperar la URL de esa imagen. Y esa URL la estábamos almacenando en la tabla image. Y para poder recuperar el registro de una imagen asociado a un determinado post, lo vamos a hacer accediendo a la relación image que generamos en capítulos anteriores. Si abro el modelo post, acá encuentro esta relación. Esta relación relacionaba a los posts con las imágenes. Vamos a ver qué ocurre si accedo a esa relación. Primero llamo al objeto post y accedo a la relación image. Venimos, actualizamos y encontramos lo siguiente. Que acá tenemos el registro de la imagen asociado al primer post, el registro de imagen asociado al segundo post, etc. En este caso no queremos que nos devuelva todo el registro. Lo que necesitamos es que nos devuelva solo la URL. Entonces vamos a acceder a la propiedad URL. Venimos, actualizamos y acá encontramos la información de la URL que habíamos almacenado en la tabla image. Pero acá vamos a tener un pequeño problema. Si yo copio esa URL, vengo acá y lo pego, vamos a ver que no nos va a mostrar ninguna imagen. Lo que nosotros deberíamos lograr es lo siguiente. Que la URL diga storage / y el nombre que tenemos acá. Si yo le doy ahora enter, vemos que me muestra la imagen, ya que nosotros teníamos almacenado la imagen dentro de la carpeta storage y lo que almacenamos en la base de datos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Para que se muestre la URL completa, lo que vamos a hacer es cortar esto y encerrarlo dentro del método de la clase storage llamado URL. Aquí pegamos lo que habíamos almacenado en la base de datos. Ahora, si yo vengo acá y actualizo, lo que me percato es que ahora sí nos está devolviendo la URL completa. Blog test, storage y luego post y el nombre de la imagen. Excelente. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar esta imagen, lo que deberíamos hacer es esto, colocarlo dentro de una etiqueta img. Si yo lo pongo acá, actualizo y se muestra la imagen correctamente. Vamos a eliminar este bgred para ver qué tenemos. Ahora, el problema que vamos a tener acá es que nosotros no solo queremos mostrar la imagen, sino vamos a querer escribir un texto sobre la imagen. Entonces, en vez de mostrar la imagen a partir de la etiqueta img, sería mejor idea si a este article le agregamos el estilo background image y ahí pedimos que imprima esa imagen. Entonces, para lograr eso, acá le vamos a agregar el atributo style y dentro de style le pasamos la propiedad background image y le asignamos el método URL. Dentro de este método URL le vamos a pasar justo esto que tenemos acá. Voy a poner control X y lo voy a pegar acá. Entonces voy a borrar esta imagen.
Ahora, para que se pueda mostrar correctamente esta imagen a partir del background image, debemos darle un ancho y un alto fijo a este article. Entonces acá voy a agregar una clase y le voy a decir que en cuestión del ancho, que ocupe todo el ancho posible. En cuestión del ancho, que ocupe 20 ren. Para eso le paso la clase h80. Luego, para que no se deforme la imagen, le vamos a pasar la clase vgcover. Y para que la imagen esté centrada, le vamos a pasar la clase vgcenter. Vamos a actualizar para ver qué tenemos. Y tenemos lo siguiente. Estamos mostrando de igual manera todas las imágenes, pero esta vez lo estamos haciendo a partir de un vgcover. Para que esto esté separado con respecto a la parte de arriba y con respecto a la parte de abajo, vamos a agregarle un padding. Vamos a venir acá y acá a la clase container le vamos a dar las clases padding y8. Eso le va a dar un padding top de 2 ren y un padding bottom de 2 ren. Vamos a verificar. Actualizamos y ahora tiene un espaciado. ¿Qué más? Yo necesito que esta primera imagen ocupe 2 espacios. Y eso lo podríamos lograr si a este article que tenemos acá le agregamos la clase callSpan2, que es una clase de Tailwind. Pero esa clase solo deberíamos agregarle al primer article. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, dentro de esta clase, vamos a abrir una condicional con las directivas de Blade. Vamos a poner un if y un arroba endIf. En este if vamos a preguntar si actualmente nos encontramos en la primera iteración de este bucle. Para lo cual, dentro de la condicional, debemos pasarle al objeto loop y luego a la propiedad first. Si nos encontramos en la primera iteración, esto me va a dar verdadero y por lo tanto va a ingresar a esta condicional. Entonces, dentro voy a pedirle que se imprima la clase callSpan2. Ahora, venimos acá, actualizamos y vemos que solo la primera imagen está ocupando 2 espacios, que era justo lo que necesitamos. Muy bien, ahora, sobre estas imágenes debemos colocar tanto el nombre del post, de tal manera que cuando hagamos clic nos redireccione a ese post en específico, y encima deberíamos imprimir las etiquetas del post. Vamos a empezar con el nombre del post. Voy a dirigirme nuevamente acá y dentro de este artículo vamos a poner un div. A este div le vamos a dar la clase vfull y hfull para que tenga todo el ancho posible y todo el alto posible. Adicionalmente, quiero darle un padding en el eje X de 8. Y para que el contenido, lo que escribamos, esté centrado, le voy a dar un display flex. Luego de darle display flex, vamos a cambiarle también la dirección. Vamos a decirle que quiero que distribuya todo el contenido a lo largo del eje Y, para lo cual vamos a darle la clase flexCall. Y para que todo el contenido esté centrado, le vamos a dar la clase justifiCenter. Ahora, si yo escribiera algo, vamos a ver qué obtenemos. Actualizo. Y lo mantiene centrado, justo en el medio. Excelente. Entonces, acá dentro de este div vamos a abrir un h1. Y dentro de ese h1 vamos a abrir una etiqueta A. Ahora, dentro de esa etiqueta A, lo que quiero que ocurra es que imprima el nombre de este post. Entonces, vamos a acceder al registro post y vamos a pedir que nos revuelva su nombre. Si actualizamos, vemos que sobre cada imagen está el nombre de ese post. Muy bien, ahora a este h1 le vamos a agregar ciertas clases. En primer lugar, vamos a indicarle que el texto va a ser más grande. Le vamos a poner la clase text 4xl. Vamos a indicarle que el texto va a ser de color blanco, para lo cual le pongo un text white. El interlineado de este texto quiero que sea de 2 ren, entonces le vamos a pasar la clase lading8 y que tenga un ancho grueso, entonces le vamos a pasar la clase fontbold. Vamos a ver qué obtenemos y obtenemos lo siguiente.
Ahora, lo que también quiero hacer es mostrar encima de este título las etiquetas de este post. Y lo voy a colocar dentro de un div. Muy bien. ¿Cómo podemos acceder a las etiquetas que le pertenecen a este determinado post? Para poder recuperar las etiquetas que le pertenecen a este post, lo que tendríamos que hacer es acceder a la relación tags, que fue una relación que creamos en el capítulo anterior. Si venimos acá y actualizamos, lo que vamos a apreciar acá es que nos devuelve una colección con el registro de etiquetas que le pertenecen a este post, que en este caso son 2. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es esto encerrarlo en un for each. Pedimos que la colección de etiquetas que le pertenecen a este post se itere y conforme vaya encontrando nuevos registros, lo almacena temporalmente en la variable tag. Luego acá adentro vamos a poner una etiqueta A y vamos a solicitar que nos imprima el nombre de la etiqueta. Si ahora venimos acá y actualizamos, encontramos lo siguiente. Acá tenemos una etiqueta y acá tenemos otra etiqueta. Vamos a darle estilos. Los estilos que le vamos a dar van a ser los siguientes. Acá voy a poner class y en primer lugar quiero que tenga un display inline block. Entonces acá voy a escribir inline block. Muy bien. Aparte quiero que tenga un padding tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces voy a ponerle acá padding x3. Quiero que tenga una determinada altura. Entonces le voy a poner h6. Quiero que tenga un color gris. Entonces voy a poner vg gray de tonalidad 600. Que tenga un color blanco y un redondeado, para lo cual voy a ponerle rounded full. Vamos a ver qué tenemos. Puede que ese sea el resultado que queramos, pero ¿qué tal si queremos que cada etiqueta tenga un color distinto? Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a nuestra base de datos. Vamos a cerrar los archivos que ya no estamos utilizando. Nos dirigimos a la carpeta Database, vamos a abrir las migraciones y vamos a abrir la migración que se encarga de crear la tabla tags, que es la que tenemos acá. En esta migración, aparte de pedir que me genere el nombre y el slug, vamos a pedir que me genere un campo más, el cual se va a llamar color. Luego vamos a abrir el factory que se encargaba de crear los registros de etiquetas, la tenemos acá. Y aparte de pedirle que me llene con datos falsos el nombre y el slug, también le voy a pedir que me llene el campo color. ¿Y con qué quiero que me lo llene? Vamos a llamar a faker. Y vamos a darle ciertos valores para que escoja y le asigne un determinado color a este campo. Para lo cual le paso el método random element. Y dentro del método random element le vamos a pasar ciertos colores. Por ejemplo, le vamos a pasar el color rojo, el color amarillo, el color green, el color blue, el color índigo, purple y pink. Ahora vamos a solicitar que se vuelva a realizar las migraciones para que se agregue ese campo también. Y cuando se haya terminado de ejecutar esto, retomo con el video. Muy bien, las migraciones ya se realizaron con éxito. Y ahora si nos vamos a phpMyAdmin y abrimos la tabla tags, vamos a ver que a cada etiqueta se le ha asignado un determinado color. Perfecto. Entonces ahora vamos a dirigirnos a Visual Studio Code. Voy a cerrar esto. Vamos a volver nuevamente a nuestra vista index. Y acá, en vez de solicitar que se imprima el color gray, lo que voy a hacer es solicitar que acá vaya el color asignado a esa determinada etiqueta. Entonces voy a poner tag color. Si hacemos eso, nos dirigimos acá y actualizamos. Apreciamos que cada etiqueta tiene un color distinto. Y lo último que quisiera corregir
sería la cantidad de registros que estamos mostrando acá. Por el momento estamos mostrando todos los posts publicados. Yo quiero publicar solo cierta cantidad. Por ejemplo, quiero publicar solo 8 posts. Entonces vamos a volver a nuestro controlador post controller. Y acá, en vez de ponerle head, vamos a ponerle paginate. Y le indicamos que solo queremos que nos traiga 8 registros. Si hacemos eso y actualizamos, ahora solo encontramos 8 registros. Ahora, también quiero que me ordene estos registros de manera descendente. O sea, que el último post publicado aparezca acá primero. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle la siguiente propiedad. Vamos a pasarle el método latest. Esto me lo ordena de manera descendente, pero debemos indicarle de acuerdo a qué campo quiero que me lo ordene. Y le digo que quiero que me lo ordene de acuerdo al ID. Si ahora venimos, actualizamos, vemos que el último post aparece de primero. ¿Qué más? Acá, debajo de esta grid, vamos a imprimir nuestros links de paginación. Voy a crear acá un div. Vamos a darle un espaciado para arriba de 4 y acá imprimimos los links, para lo cual llamo a la colección post y le paso el método links. Venimos, actualizamos y ahora en la parte de abajo aparece la paginación. Y por último deberíamos hacerlo esto responsivo. Ahorita no está responsivo. Hacer esto con Tailwind es sumamente sencillo. Siempre que queramos hacer una página responsiva, debemos partir de cómo queremos que se vea nuestro sitio web desde una pantalla pequeña. Por ejemplo, en este caso yo quiero que en una pantalla pequeña no haya una grid de 3 columnas, sino que la grid sea de una única columna. Entonces acá deberíamos ponerle grid calls 1. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Vemos que esto se está viendo más grande de lo necesario debido a que nosotros habíamos especificado que siempre el primer post ocupe 2 columnas. Entonces por el momento lo vamos a eliminar. Actualizamos y obtenemos lo siguiente. Así se vería desde una pantalla pequeña. Ahora vamos a ver cómo queremos que se vea desde una pantalla mediana. Desde una pantalla mediana yo quiero que la grid sea de 2 columnas. Entonces acá vamos a poner un md y vamos a escribir grid calls 2. Con eso logramos que a partir de una pantalla mediana nuestra grid tenga 2 columnas. Vamos a verificar, actualizamos y ahora vemos que tiene 2 columnas. Pero si achicamos la pantalla vemos que tiene una única columna. Ahora, puede que a partir de una pantalla mediana queramos nuevamente que este post ocupe 2 espacios. Entonces acá dentro de este if vamos a ponerle un md call span 2. Actualizamos y ahora vemos que esta imagen ocupa 2 columnas. Y si lo achicamos ocupa una única columna. Y nuevamente queremos que en una pantalla grande ocupe 3 columnas. Entonces vamos a venir acá y vamos a ponerle un LG grid calls 3. Actualizamos y se vuelve a ver como hace un momento, pero ahora sí tenemos un sitio responsivo. Y para acabar con este video me gustaría dar un agradecimiento especial a 2 nuevos mecenas del canal, quien gracias a sus donativos me permiten poder seguir subiendo videos gratuitos a YouTube. El primero de ellos es Daniel, quien muy amablemente me hizo un donativo de $10, y el segundo es Javier Ulises. Javier Ulises me escribió un mensaje diciendo que espera que pronto haga un curso en Udemy. Y quería comentarle que ya tengo un curso en Udemy, en donde enseño cómo desarrollar una plataforma de cursos online utilizando las tecnologías de Laravel, Livewire, Tailwind y Alpine. Y que si le interesaría adquirirlo, el link de ese curso lo estaré dejando en la descripción del video. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.